Bueno, veamos ahora cómo podemos trabajar en la evaluación del efecto de la enfermedad sobre el rendimiento con estos conocimientos de epidemiología que estamos mirando en este momento. Para poder evaluar el efecto sobre el rendimiento, se requiere, como vimos hace un ratito en el video anterior, contar con una clave descriptiva de las etapas de crecimiento de la especie con la que estamos trabajando. Yo decía que teníamos que ir superponiendo la curva de avance con esa clave descriptiva de etapas. Por otro lado, se requiere conocer la fisiología del rendimiento de la especie. Hay bastante diferencia entre la fisiología de rendimiento de unas y otras especies. Contar con métodos probados para evaluar la cantidad de enfermedad. Hemos definido nosotros los parámetros que utilizamos en la patometría, pero después tenemos que ver cuáles son los métodos que podemos aplicar en cada enfermedad. Luego vamos a tener que relacionar distintos niveles de intensidad con rendimiento y calidad, ¿no es cierto? Fíjense que seguimos haciendo esto que dijimos hace un rato, que utilizamos intensidad refiriéndonos tanto a severidad como a frecuencia o incidencia. Y luego de haber hecho esto, para terminar el trabajo tenemos que evaluar el beneficio económico de los métodos antes de recomendarlos, ¿no es cierto? De todos los métodos que hayan disponibles. Cuando nosotros nos referimos a rendimiento, tenemos que considerar, por un lado, el rendimiento genético y ambiental en una zona, ¿no es cierto? Porque el rendimiento genético va a estar directamente relacionado con el rendimiento, con las características ambientales. O sea, cuál es el potencial genético ambiental de un cultivo en una zona. Ese potencial va a tener una primera merma, reducción, ya por algunos elementos que van a cambiar de un año a otro, la cantidad de lluvia que caiga, la disponibilidad de elementos minerales, fertilizantes, ya va a tener una caída. Y luego vamos a tener otra segunda caída, ya que podemos adjudicar a las plagas, malezas, insectos, enfermedades. O sea que esa es la primera visión que nosotros tendríamos que tener para cuando estamos hablando de pérdida de rendimiento. Para trabajar concretamente sobre la estimación de los efectos sobre el rendimiento, se trabaja con modelos matemáticos. Los modelos matemáticos relacionan entonces cantidad de enfermedad con disminución del rendimiento. Ahora, ¿severidad en qué momento? ¿Severidad a la octava hoja del maíz? ¿Severidad en el momento de inicio de llenado de granos? Entonces, ese es el primer problema que hay que solucionar, el primer punto que hay que responder cuando vamos a trabajar. Hay algunos modelos matemáticos que van a relacionar un punto del ciclo que se considera crítico para la acumulación del rendimiento con la disminución del mismo ocasionado por una enfermedad. Por ejemplo, hay algunos modelos que trabajan con la severidad en hoja bandera en roya negra del trigo, porque se sostiene que la hoja bandera y quizá también la hoja inmediatamente por debajo de la hoja bandera son fundamentales en la acumulación del rendimiento en el trigo. Y la roya negra del trigo ataca bastante más intensamente en ese momento. Otros modelos pueden ser de puntos múltiples, ya no toman un solo momento para relacionar severidad con rendimiento, sino que consideran varios momentos en el ciclo del cultivo. Por ejemplo, hay un modelo para estimar la disminución del rendimiento que ocasiona el tizón tardío de la papa, y este modelo toma un periodo de 9 semanas en el cultivo de papa, que no son las primeras ni son las últimas, y en ese periodo de 9 semanas hace mediciones una vez por semana de la cantidad de enfermedad, o sea, de la severidad, en el caso del tizón tardío de la papa, le da un determinado valor el modelo y suma luego los efectos de las 9 semanas para obtener una predicción del efecto sobre el rendimiento final. Otra posibilidad es trabajar con el área que está debajo de la curva. Entonces, en este caso, integra toda la superficie por debajo de la curva
para relacionarla con la disminución de rendimiento. O sea, esas son las tres posibilidades que se van a encontrar en la literatura de modelos matemáticos que trabajan en la predicción de los efectos, en la predicción o en la evaluación directamente de los efectos de la enfermedad sobre el rendimiento. Fíjense, este trabajo hace una relación, en el caso de la roya de la soja en Brasil, de severidad en función del rendimiento, y establece una ecuación, y esa ecuación puede entonces predecir en el manejo futuro. Si yo ya tengo este trabajo previamente y estoy en un momento dado, miro la severidad que tengo y voy construyendo esta curva y puedo predecir, si yo dejo que esta enfermedad evolucione como está este año, cuál va a ser el efecto final que voy a tener sobre el rendimiento. Eso les da a ustedes una idea de la utilización práctica de estos modelos. Respecto al área bajo la curva, yo les decía que se podía hacer mediante una función de integración matemática, pero también se puede hacer con este esquema que es mucho más sencillo, propuesto ahí en la página de APCNet, que es simplemente dividir en rectángulos la curva y calcular la superficie. Y veamos algunos trabajos donde trabajan con el área debajo de la curva. Esto es una comparación de zonas bajas, medias y altas de cultivo de café y la severidad medida por área debajo de la curva de que alcanza la enfermedad. Fíjense que en la zona alta tenemos una severidad, en la zona media otra y en la zona baja otra. Y eso está seguramente ligada a las condiciones ambientales que hay en una zona en otra, sobre todo a las precipitaciones, porque estas enfermedades son muy dependientes de las horas de hoja mojada. Acá tenemos otro trabajo, otro ejemplo, donde se está evaluando la eficiencia de distintos fungicidas para el control de una helmintoporiosis en trigo, Bipolaris soroquiniana, y hay dos formas de compararlo. Uno es por el área de hoja infectada, o sea, por severidad, y cada una de las curvas corresponde a uno de los fungicidas testados. Fíjense que el testigo está muy por encima de todos y cómo se van ubicando cada uno de los fungicidas según la eficiencia, y en otro lado está graficada el área bajo la curva, ¿no es cierto? Y están graficados también los rendimientos. Bueno, allí terminamos esto del análisis netamente epidemiológico, y con ese análisis epidemiológico habíamos establecido algunas estrategias generales para el control de las enfermedades. Hay un autor muy importante dentro de la fitopatología, Wetzel, que estableció algunos principios para el manejo de las enfermedades y que actualmente esos principios los conocemos como tácticas, que ya tienen un valor, digamos, menos general que las estrategias. Estas tácticas están listadas aquí y vamos a ir viéndolas una por una. La primera de estas tácticas es la evasión o el escape. Hemos visto varios ejemplos de todo esto que vamos de aquí en adelante, hemos visto ejemplos durante el curso. La evasión o escape lo que está tratando de hacer es evitar al patógeno ubicando al cultivo en un lugar o en un momento donde no está el patógeno o es muy baja la cantidad de inóculos. Por ejemplo, escape en el tiempo. Nosotros habíamos planteado el escape en el tiempo con la fecha de siembra en el caso del mal de Río Cuarto. En el caso del mal de Río Cuarto, nosotros decíamos que las siembras tempranas o las siembras tardías nos permitían escaparnos del pico poblacional que era el que iba a causarnos la infección. También podría ser un escape por altura. Si nosotros, clásico en los virus de papa se van a producir a lugares altos, Mendoza, San Juan, lugares de más de 2.500 metros de altura,
que además de tener altura, están rodeados esos lugares de áreas desérticas donde no hay muchas malezas que puedan actuar como reservorios de los virus, pero fundamentalmente en esos lugares de altura las poblaciones de vectores no llegan durante la etapa de cultivo, o si llegan lo hace ya al final de la etapa del cultivo, y entonces allí nos estamos escapando de la posibilidad de que los vectores infecten a la papa. Podría ser también escaparnos utilizando condiciones protegidas, o sea, si nosotros una jaula antiáfidos, antitrips, nos permitiría dentro de ellas producir algunos materiales libres de virus. En el caso de escape por viento, por ejemplo, en los Países Bajos, en la zona costera, que hay predominancia de vientos que entran desde el mar hacia el continente durante varios meses, se suelen utilizar para la producción de algunas semillas o de algunos materiales de propagación agámica para evitar las poblaciones de pulgones, porque los pulgones saben ustedes que son diseminados en sus formas jaladas por el viento, y entonces estos vientos desde el mar están sacando a los pulgones de los cultivos continuamente, no los están dejando llegar a los cultivos. Esto es lo que habíamos visto, ya lo mostramos a esto, ¿no es cierto?, de la dinámica poblacional del vector del mal del Río Cuarto, del Fasco de Scuccelli, y cómo tenemos que escaparnos de ese pico poblacional que es el que nos va a causar problemas en esta enfermedad concretamente. Esta otra táctica, la exclusión, consiste en impedir o reducir la introducción del inóculo a una región o a un lote. Lo más clásico de esto son las cuarentenas. Todos los países y muchas regiones establecen cuarentenas para que cuando se ingresen materiales vegetales se tenga la precaución de ingresar materiales después de que se han sido examinados y estar absolutamente seguro de que no están introduciendo un patógeno. De todas maneras, esta es una de las formas en las cuales se han introducido los patógenos por todos lados. La gente que viaja y que trae, o sea, las empresas que comercializan semillas, que no tienen métodos eficientes 100% y que introducen de un continente a otro continuamente enfermedades. El tratamiento de semillas también es un método de exclusión, material certificado. La eliminación de vectores también es un método de exclusión porque estamos matando con los vectores al inóculo. La erradicación consiste en eliminar al patógeno o su inóculo. Por ejemplo, remoción de plantas enfermas, lo hemos visto como técnica de manejo en virosis, las rotaciones que eliminan el inóculo que ha quedado en el suelo, alguna estructura de resistencia que ha quedado en el suelo, por el tiempo que se tiene la rotación y que el patógeno no encuentra un hospedante susceptible. Fungicidas erradicantes, por ejemplo, en el caso de la sarna del manzano se puede trabajar, y otras enfermedades, ¿no es cierto?, con fungicidas que, aunque se haya producido la penetración, antes de que la invasión haya causado problemas, pueden matar si es a muy pocas capas de profundidad de células que se ha ubicado el micelio. Tratamientos del suelo, por ejemplo, que eliminen el inóculo del suelo. Protección, ya hablamos de impedir las etapas de incubación o de penetración de un patógeno. Por ejemplo, entonces, los fungicidas, ¿qué es lo que están haciendo? Protegiendo la superficie foliar para que si llega allí una espora, se encuentra con un medio tóxico en el que no va a poder realizar la incubación ni la penetración. Los fungicidas pueden ser foliares, semillas, frutos. Otra posibilidad serían los aceites que se han utilizado en algún momento para limpiar los estiletes en el caso de áfidos que transmiten de esa manera a algunos virus. La protección cruzada, que es cuando nosotros inoculamos con un virus a una planta y protege de la infección de otro virus. El uso de antagonistas en el caso de patógenos del suelo, o sea, hay muchas posibilidades de protección. Cuando hablamos de resistencia, tenemos que, de resistencia genética, tenemos que diferenciar materiales inmunes. Bueno, inmunes son la mayoría de las plantas, la mayoría de los patógenos, ¿cierto? Los patógenos tienen su rango de hospedantes, la mayoría de las plantas son inmunes. Resistentes son aquellas plantas que
son susceptibles, pero que pueden restringir, en cierta manera, el crecimiento del patógeno. Entonces, dentro de una especie, una relación patógeno-cultivo, vamos a tener variedades que restringen, que no permiten el libre crecimiento del patógeno, y otras muy susceptibles que el patógeno crece con mucha mayor velocidad. En cambio, cuando hablamos de tolerantes, estamos hablando de especies que tienen una capacidad de restringir el efecto de la enfermedad. O sea, el patógeno se puede desarrollar en la planta, pero el efecto que tiene sobre el rendimiento es menor. Y terapia, cuando hablamos de terapia, ya estamos hablando de curar plantas enfermas. Entonces hablamos de quimioterapia, por ejemplo, inyectando un antibiótico para algunas bacteriosis en árboles. Termoterapia, por ejemplo, colocando plantas de batata a temperaturas altas durante algunas horas y de esa manera provocar que el ápice crezca rápidamente y que las partículas de virus no se multipliquen a la misma velocidad y obtener una zona apical con mayor proporción de ápices libres de virus. Aquí tenemos un ejemplo de la aplicación de antibióticos, y también se aplican algunos fungicidas en algunos árboles para el tratamiento de algunas enfermedades. Por último, queremos dejar este enfoque de lo que entendemos que es el manejo racional de las enfermedades. Cuando hablamos del manejo de enfermedades, tenemos que tener este cuadro mental, este mapa mental que está en esta pirámide aquí, de cómo es la secuencia lógica de el pensamiento respecto al control. El pensamiento respecto al control de un agricultor que no está informado, veo un problema, voy a la agroquímica, le muestro, che, ¿con qué se controla esto? Ese no es el pensamiento lógico de un técnico. Dentro de los métodos de manejo los clasificamos de esta forma que están puestos aquí. Y veamos, los métodos reglamentarios son disposiciones legales, cuarentenas, barreras, certificación, son todos los métodos que tratan de evitar la diseminación de las enfermedades en una zona. Y, por ejemplo, esto los habrán visto ustedes en más de una oportunidad, zonas dentro de un país, o ingresos a un país o dentro del país, que limitan la circulación de determinados materiales que pueden estar dispersando enfermedades. Métodos culturales, hemos visto muchos durante el transcurso, el más clásico es la rotación, sistematización del terreno, manejo del riego, corrección del pH, son todos métodos culturales que nos pueden servir en manejo de las enfermedades. Métodos físicos, por ejemplo, tratamientos con calor, hemos hablado de pasteurización, de esterilización, de termoterapia, de solarización. Las radiaciones, por ejemplo, se utilizan mucho para el tratamiento post cosecha, para evitar enfermedades post cosecha, y la refrigeración también es un tratamiento de manejo en post cosecha, sobre todo para evitar problemas con algunos patógenos. Los métodos biológicos básicamente van a ser los de control biológico directamente, resistencia genética también es un método biológico, la modificación de la biología del suelo, que hemos dicho que es un método importante en el manejo de patógenos del suelo, también es un método biológico. Los métodos químicos ya involucran, como dijimos, son los últimos que consideramos en esta pirámide de control, involucran la utilización racional de productos químicos. Los biocidas son productos que pueden matar cualquier tipo de organismo vivo, fungicidas se utilizan para el control de hongos, bactericidas para el control de bacterias, nematicidas para el control de nematos, e insecticidas los utilizamos a veces especialmente en el control de vectores de algunas enfermedades.